ponencia titulada La decolonialidad como fundamento epistemológico de la NEM, presentada por Yankel Peralta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les doy la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me voy a ceñir al tiempo que tengo asignado, y si por alguna razón me falta terminar alguna idea, pues la discutiremos al final, ¿no? En la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, comienzo. La divulgación académica de la nueva escuela mexicana, NEM, se ha esforzado muchísimo en darnos a conocer sus bases epistemológicas. De esta forma, ha quedado suficientemente claro que estamos hablando muy señaladamente de las epistemologías del sur y de la teoría decolonial. Por su parte, la crítica a favor y en contra de tal fundamentación ha llamado la atención sobre el hecho de que la documentación oficial de la NEM no es lo suficientemente precisa ni específica como para presumir a tal grado la novedad de su enfoque. Pienso, por ejemplo, en las observaciones y recomendaciones pedagógicas de Alfonso Luna Martínez en su artículo Reflexiones sobre la epistemología del sur, presente en la nueva escuela mexicana. A Luna Martínez le preocupa, por supuesto, que la NEM no desarrolle un pensamiento suficientemente post-abismal, ¿no?, para utilizar el término de Boaventura de Sousa Santos, sobre el que voy a volver. Como espero mostrar, o poder mostrar, yo comparto la primera inquietud, pero no la segunda. Desde mi punto de vista, la sola pretensión epistemológica de la NEM debería ser objeto de crítica, sobre todo en la medida en que induce sensibles variaciones en el perfil de egreso y en el perfil profesional docente. La concomitancia entre la NEM y la teoría decolonial ocurre, por supuesto, en la dimensión epistemológica. Y es que efectivamente la teoría decolonial, en toda su diversidad, parte de una crítica de las nociones de ciencia y de verdad que o bien serían eurocéntricas o bien abrirían la puerta al eurocentrismo. Por su parte, la NEM está estructurada preeminentemente desde la propuesta de un conocimiento situado y humanista. De acuerdo con la documentación oficial, por humanista habría que entender la formación del pensamiento crítico y la autorreflexión, así como el fomento de la integración social pacífica. Esta pretensión, por lo demás, no ha impedido que críticos como Roberto Breña encuentren todavía equívoco el término humanista usado en este contexto. Pero es a propósito del conocimiento situado que puede descubrirse la pertinencia de las epistemologías del sur y de la teoría decolonial. Y es que podríamos conceder que la pregunta sobre si existen o subsisten relaciones de dominación establecidas por medios cognitivos y epistemológicos es sin duda relevante para la consecución del objetivo de una integración social crítica y reflexiva, ¿no? No obstante, y más allá de las precisiones que puedan hacerse sobre la propuesta de la NEM, existen también reservas académicas acerca de la criticidad misma de la teoría decolonial que no habría que desechar tan precipitadamente. Tengo yo frente a mí dos cuestiones. Uno, el compromiso de la NEM con las epistemologías del sur y con la decolonialidad, y dos, la teoría decolonial misma, ¿no? Para resumir en breve mi postura, sostengo en primer lugar que ese compromiso no es de facto tan fuerte o es puramente superficial, y en segundo lugar que tampoco sería deseable un reduccionismo de tal enfoque institucional a ninguna teoría epistemológica en particular, a menos que quiera despertarse la sospecha de adoctrinamiento. Pero es todavía menos deseable cuando se trata de una teoría que está bajo la sospecha, incluso entre quienes en algún punto ayudaron a definirla, de ser una notable fuente de prejuicios. Ahora, una tercera cuestión supletoria es que tanto aquella laxitud en el compromiso teórico como esta serie de prejuicios que sirven de instrumento para la flexibilización del perfil profesional, al punto de que, tal y como sugiere Luna Martínez, el éxito o el fracaso de la NEM se hace depender de que la planta académica comprenda bien la naturaleza de las epistemologías del sur. Pero comencemos con la teoría decolonial. Por supuesto, cuando se trata de oponernos a los prejuicios eurocentristas y sexistas
al supremacismo racial o a la política colonial, no podemos más que coincidir con el espíritu que motiva a las epistemologías del sur. Es decir, no es esa oposición la que nos distancia de la decolonialidad. Las reservas, por lo menos las mías, tienen que ver con el esquema de explicación que sirve de base. Y es que la teoría decolonial subraya la existencia de una correlación entre conocimiento y poder, no solo en el sentido de que el ejercicio del poder acaso sienta la necesidad de legitimarse en esta o en aquella teoría del conocimiento, sino en el sentido de que los modos de conocer tienen la capacidad de definir relaciones de poder. Voy a tratar de caracterizar el planteamiento de la teoría decolonial para que podamos entender de qué estamos hablando específicamente. En este registro, cuando hablamos de epistemología, no nos estaríamos refiriendo simplemente a la disciplina filosófica encargada de establecer criterios de verdad, de distinguir el conocimiento de otras formas de saber, por ejemplo la creencia, el hábito, la opinión, etc., o de interrogarse por la posibilidad y el alcance del conocimiento mismo. En cambio, la teoría decolonial utiliza el término en un sentido más amplio, algunas veces referido a la dimensión cognitiva de los fenómenos sociales y otras tantas a los criterios socioculturales consuetudinarios, con base en los cuales se configura nuestra comprensión del mundo. No obstante, la decolonialidad es ella misma un proyecto epistemológico basado en, cito a de Sousa Santos, la idea de que la diversidad del mundo es inagotable y que esa diversidad todavía carece de una adecuada epistemología. Hasta ahí de Sousa Santos. De acuerdo con esto, una epistemología adecuada a esta inagotable diversidad tendría que definirse como, cito de nuevo, una epistemología general de la imposibilidad de una epistemología general. Hasta ahí de Sousa Santos. Con esto quiero señalar simplemente que la decolonialidad también hace suyo el sentido filosófico restringido del término epistemología, aunque solo sea para mostrar su imposibilidad. Por su parte, el concepto de colonialidad se refiere a la dimensión epistemológica de las relaciones colonialistas. Según explica Nelson Maldonado Torres, el colonialismo alude simplemente, cito a Nelson Maldonado, a una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación como en un imperio. En cambio, la colonialidad puede referirse a los efectos que el colonialismo tiene sobre el sentido común, la psique, el imaginario social, pero también puede referirse a los mecanismos, por ejemplo, institucionales, por los cuales se instaura el colonialismo, la estratificación social, la discriminación racial o sexual, la explicación eurocéntrica del progreso social, el ejercicio expansionista del poder, etc. En consecuencia, tal y como han insistido, por ejemplo, Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogel, la colonialidad no es un fenómeno peculiar y exclusivo del colonialismo, sino una dimensión epistémica que puede referirse a cualesquiera de estas muchas cosas o a todas ellas y puede muy bien sobrevivir en escenarios geopolíticos postcoloniales, ¿no? O ya descolonizados. Ahora, la colonialidad o la episteme colonial es una, en los términos de Boaventura de Sousa Santos, es una epistemología del norte. Por supuesto, los términos norte y sur son aquí metáforas que sirven de auxilio para el esquematismo de la distribución geográfica de las relaciones político-económicas. No sería necesario aclarar esto si no fuera porque ha sido motivo de desavenencias dentro de la teoría decolonial. Por ejemplo, contra Walter Miñolo, Grossfogel ha precisado que, cito, pensar desde el norte o desde el sur no es una expresión relativa a la ubicación social del sujeto que piensa en cada caso. Hasta ahí Grossfogel. Es decir, no se refiere a que el sujeto piense desde un lugar que en esta topología política caiga bajo la rúbrica del sur global, por decir algo, ¿no? No se trata, pues, del origen geopolítico, sino de la ubicación epistémica, dice Grossfogel, ¿no? Localizarse epistemológicamente desde el sur significa trabajar con criterios de pensamiento, esquemas, puntos de vista, saberes, experiencias, etcétera, que pongan en cuestión no solo la colonialidad a la que me he referido, sino el complejo categorial o conceptual concomitante al ejercicio del poder
imperial, ¿no? En este sentido, la teoría decolonial habría que contarla como una más dentro de la inagotable diversidad de epistemologías sureñas, ¿no? Pero es también, en el sentido restringido, una teoría epistemológica propiamente dicha. Ahora, reparen que la teoría decolonial no es sencillamente diversa y sureña, sino que está explícitamente definida como una crítica o como una deconstrucción de la colonialidad del pensamiento norteño. En términos generales, la epistemología del norte y la epistemología occidental en general ha sido caracterizada por de Sousa Santos como un pensamiento abismal. Tal pensamiento consiste en el establecimiento de una línea invisible de demarcación que sirve para distribuir el terreno ontológico entre el ser y el no ser, de manera que las ulteriores distinciones visibles sean solo competencia de quienes se encuentran en el polo positivo de la distinción ontológica. Así, por ejemplo, según de Sousa Santos, la distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico y teológico, a pesar de que ocurre en beneficio del conocimiento científico, tiene lugar en el plano afirmativo de la diferenciación ontológica. Esta jerarquía se levanta, pues, cito, sobre la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de las formas de conocimiento. Me refiero, dice Sousa Santos, a conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas al otro lado de la línea. Desaparecen, sigue Sousa Santos, como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y la falsedad. Hasta ahí de Sousa Santos. De Sousa Santos no especifica para el pensamiento norteño de quién o en qué sentido tales conocimientos estarían más allá de la verdad o la falsedad. Por ejemplo, el conocimiento legado por la tradición o por experiencia, o incluso el conocimiento basado en criterios heurísticos, ¿no?, como el que utilizamos cotidianamente, ¿acaso puede ser falso en el sentido de servir de base para la explicación objetiva del mundo, pero puede ser verdadero en términos pragmáticos, ¿no? Es decir, su verdad puede radicar en el hecho que funciona, pues, ¿no? De manera que, aún aceptando que la epistemología del norte privilegie en algún sentido el conocimiento científico, no veo por qué tengamos que conceder que, cito de nuevo, una de las premisas del pensamiento abismal mejor establecidas aún hoy en día, es la creencia en la ciencia como la única forma válida y exacta de conocimiento. Hasta ahí de Sousa Santos. El problema es que de Sousa no explica según quién, ¿no? Ni siquiera creo que para Descartes eso sería cierto, y Descartes es el paradigma del pensamiento colonial, según la teoría decolonial, ¿no? Hasta donde alcanzo a ver, la tesis de que en la distinción abstracta ser-no ser se encuentra un significado esotérico constitutivo de la colonialidad proviene de Enrique Dussel, ¿no? Esto lo lo dijo en los 70s en Método para Filosofía de la Liberación y Filosofía de la Liberación, ¿no? Sin detenerme demasiado en esto, indicaré simplemente que Dussel no ofrece ninguna prueba de que la diferencia abstracta entre ser y no ser ocurra exclusivamente en función de un patrón de pensamiento supremacista. Al contrario, Dussel interpreta ese patrón de pensamiento bajo la luz de aquella diferenciación ontológica y de este modo termina por sobreinterpretar el significado del concepto de ser y por reducirlo unilateralmente a su propio prejuicio, ¿no? No es el momento para detenerme demasiado en esto, basta con indicar que por esta vía Dussel no solo sesga la muestra conceptual sobre la que basa su argumento, sino que se precipita a generalizarla. Ambas falacias empiedran el camino por el cual Dussel formula las tesis sensacionalistas, como que, cito, la guerra, dice Dussel, es la ontología práctica, el ser que prácticamente reduce al otro al no ser. Parménides, dice Dussel, funda así la estrategia táctica de von Clausewitz y del Pentágono. Hasta ahí Dussel. Otro caso paradigmático de sobreatribución de intencionalidad dentro de la teoría decolonial es el de Descartes, para volver al tema que mencioné hace rato, ¿no? Es conocidísima la tesis dusseliana según la cual el ego conquiro, es decir, el sujeto que conquista, es el antecedente del ego cogito o del yo pienso cartesiano. Dussel quiere establecer una matriz de comportamiento práctico que explique la génesis del pensamiento presumiblemente solipsista, dualista
y con pretensiones de dominar el mundo con el auxilio del conocimiento claro y distinto de la ciencia, pues, ¿no? Según esto, el ensayo cartesiano conducente a la certeza del yo pienso por vía de la duda metódica y de la suposición hiperbólica de que la información sensible no implica la existencia de la realidad externa, ese ensayo de Descartes debería ser interpretado, según la teoría decolonial, como el dogma de una ontología dualista que desprecia al cuerpo y que lo asocia con lo diverso o con lo no idéntico. Y que eso diferente incluye o incluiría, según esta versión, las culturas no europeas y las identidades socioculturales no masculinas, no blancas, no heterosexuales, no mercantilizadas. Que por lo tanto, la epistemología subyacente al yo pienso es el yo conquisto y aún más el yo extermino, según Grossfogel, del proyecto colonizador. Todo este planteamiento, a pesar de que el propio Descartes jamás defendió un dualismo ontológico, sino solo metafísico. A pesar de que solo dudó hiperbólicamente, 5 minutos, ok. A pesar de que solo dudó hiperbólicamente de la existencia del cuerpo por cuestiones metódicas. A pesar de que estuvo abiertamente en contra de la empresa colonizadora y evangelizadora, y a pesar de que ontológicamente defendió la integración del pensamiento y el cuerpo, al punto de que sus contemporáneos de Descartes le criticaron que incluyera la sensación y la imaginación como modos del pensamiento. En todo caso, en algún punto de sus meditaciones anticartesianas, Dussel llega incluso a denunciar que la determinación cartesiana de la esencia del mundo externo, según su extensión, es el comienzo, dice Dussel, de la constitución del cuerpo como mercancía cuantificable con un precio. Hasta ahí Dussel. El único problema es que la cuantificación de la riqueza según el precio no es análoga, de ningún modo, a la reducción metafísica de la determinación extensiva, más que con base en un sofisma semántico que Dussel explota a su favor. Como podría explicarnos cualquier economista, la determinación del precio, por más cuantitativa que sea, siempre es concomitante a la dimensión cualitativa de la utilidad, pero eso es otro tema. Creo que tengo como 2 minutos, ¿no? Más o menos. 3, ok. Finalmente, para terminar con esta brevísima relación, la crítica decolonial es epistemológica también porque, y por si todo lo anterior fuese poco, el pensamiento abismal tendría una sutil manera de disimular su supremacismo y de presentarse como un enunciado de conocimiento neutral, abstracto y con pretensiones de valor universal, ¿no? Este subterfugio ha sido bautizado por la teoría decolonial con el nombre de hibris del punto cero. Según el filósofo Santiago Castro Gómez y con él Ramón Grossfogel, estaríamos hablando de la pretensión de sustraer el punto de vista de su situacionalidad, en términos de Castro Gómez, para presentarlo como si se tratase de una mirada universal, desinteresada, análoga o parecida a la mirada de Dios, ¿no? La vida útil de este dispositivo, un término de Castro Gómez también, no acaba, por supuesto, aquí. El supremacismo no da un paso atrás y se sirve de esta hibris, o se serviría de esta hibris, para establecer la superioridad de su punto de vista, presumiblemente universal, por sobre el punto de vista de los que están o estamos más allá de la línea abismal que nos separa, ¿no?, del reino del ser. Este supremacismo de segundo grado es lo que Castro Gómez llama universalismo, que no es lo mismo que universalidad, ¿no? Creo que tengo como 1 minuto, a ver si me da tiempo de leer este párrafo. El problema con este argumento es que no se corresponde con los casos desde los cuales se infiere el mentado subterfugio. Descartes, por ejemplo, ensayó todo el tiempo su razonamiento poniendo de relieve su lugar de enunciación, al punto de que sus meditaciones y su discurso del método se antojan bastante biográficos. De manera que la abstracción del yo pienso, y por vía de la cual toda la situacionalidad, para seguir utilizando el terminajo, quedaba entre paréntesis, era admitida solo hasta el punto en que sirviera de certeza elemental para regresar al conocimiento del mundo concreto. Pero dicha certeza no implicaba, como pretende Castro Gómez, la adopción de un punto de vista él mismo universal, como la mirada de Dios. Tan es así que Descartes siempre enfatizó la finitud del conocimiento humano y su propensión al error y por lo tanto la necesidad de mantener la fe práctica en la divina providencia. De manera que contra Castro Gómez y Grossfogel habría que decir que la pretensión de formular enunciados universales no tiene por condición la adopción de un punto de vista universal ubicado en un no lugar. Este error es más claro en el ejemplo de la proyección pictórica y cartográfica. Según Castro Gómez, una y otra sitúan al sujeto por fuera de la representación,
Esto significaría que pretenderían asumir un punto de vista deslocalizado. Geométricamente tal afirmación es falsa. Ya acabó el párrafo. Pues en uno y en otro caso puede muy bien inferirse la posición del observador, por ejemplo, con base en las distorsiones en la proporción que induce la perspectiva, ¿no? De manera que, a menos que geógrafos y pintores ignoren el efecto de la perspectiva, no podría decirse que exista la pretensión de adoptar el punto de vista de Dios. Bueno, lo que quiero un poco presentar aquí es la serie de prejuicios que la teoría decolonial genera sobre el conocimiento occidental, y después lo que quería hacer, y sobre eso volveremos en la sección de preguntas y respuestas, era explicar que ese grado de compromiso con la crítica de la epistemología, el programa de la NEM no lo exhibe, solo mantiene coincidencias superficiales con la teoría decolonial, de manera que decir que la teoría decolonial es su fundamento epistemológico es un poco un exceso, ¿no? Pero bueno, en fin. Gracias.